Mi hijo me echó de la boda por ser un estorbo. Durante meses fingí necesitar una silla de ruedas. Lo escuché decir que cuidarme era una carga. No dije nada, guardé silencio y esperé. En la tornaboda, todos celebraban en el lugar que me pertenecía. Abrí las puertas y entré caminando, sin ayuda. El ruido se detuvo. Caminé hasta el centro, miré al encargado y dije 3 palabras. La fiesta terminó, pero déjenme contarles desde el principio cómo llegué a ese momento. Cómo un padre que construyó un imperio se convirtió en un estorbo. Y cómo la venganza, cuando se ejecuta con una paciencia infinita, puede ser devastadoramente silenciosa. Me llamo Ernesto Villaseñor, tengo 65 años. Soy el dueño de un rancho ganadero de 500 hectáreas en Jalisco. Es una tierra que trabajé durante 40 años, construyendo desde una pequeña parcela heredada de mi padre hasta convertirla en una operación que hoy genera 30 millones de pesos anuales. Tengo ganado de calidad, infraestructura moderna y un nombre respetado en toda la región. También soy el dueño del salón de eventos más grande de la zona, la Hacienda Villaseñor. Es un lugar con capacidad para 1000 personas, con unos jardines espectaculares, con unas caballerizas para eventos charros y con unos salones coloniales perfectos para bodas, quinceañeras y las celebraciones grandes que las familias de la región reservan con años de anticipación. Construí ese salón hace 20 años con la idea de crear un legado, un lugar donde las familias celebraran los momentos importantes de sus vidas y donde mi propia familia tendría el espacio para sus propias celebraciones sin ningún costo, sin ningún límite, porque era nuestro. Mi esposa Esperanza falleció hace 8 años por unas complicaciones cardíacas que nadie anticipó. Me dejó solo con un rancho próspero pero con una casa vacía. Y me dejó con nuestro hijo Roberto, que entonces tenía 32 años. Roberto estudió administración con mi dinero en Guadalajara y después trabajó poco. Siempre tenía unos proyectos que nunca prosperaban, unas ideas que requerían mi financiamiento, unas excusas sobre el mercado difícil, sobre los socios desleales, sobre cualquier cosa menos admitir que no tenía la disciplina para construir algo real. Hace 3 años conoció a Valeria, una mujer de 28 años, hija de una familia acomodada de Monterrey. Era guapa, educada, pero con algo en la mirada que me inquietaba, algo calculador, como si estuviera evaluando, tasando, calculando el valor de todo lo que veía. Durante el noviazgo, Roberto cambió. Se distanció más de mí, visitándome menos, llamando menos. Siempre tenía a Valeria ocupando su tiempo, con la familia de ella demandando atención, con una vida que aparentemente no incluía a un padre viudo en el rancho. Papá, ¿entiendes cómo es? Valeria necesita atención. Estamos construyendo un futuro juntos. Entiendo, hijo, pero no olvides de dónde vienes, de quién te apoyó toda tu vida. No lo olvido. Solo estoy ocupado. Ocupado. Siempre ocupado. Excepto cuando necesitaba dinero. Entonces las llamadas eran frecuentes y urgentes, con unas emergencias que requerían mi intervención financiera. Hace un año Roberto anunció la boda con Valeria, y naturalmente asumí que sería en la Hacienda Villaseñor, en el salón que construí, en la propiedad familiar, sin costo alguno, como siempre había imaginado. Por supuesto, papá, ¿dónde más? Es perfecto. Me alegra, hijo. Tu madre habría estado tan feliz. Vamos a organizar algo hermoso. Pero entonces empezaron los cambios, sutiles al principio. Roberto llegaba con Valeria pidiendo ver las instalaciones, como si no las conociera, como si fuera un cliente evaluando el venue. Papá, Valeria tiene unas ideas sobre la decoración, sobre la distribución. Necesitamos asegurarnos de que todo sea perfecto. Claro, hijo, díganme qué necesitan y haremos los ajustes. Las ideas de Valeria eran elaboradas, costosas. Requerían unas modificaciones al salón, una decoración importada. Todo lo mejor sin ninguna consideración del costo, porque asumía que papá pagaría como siempre. Y yo acepté inicialmente, porque era la boda de mi único hijo, del único hijo de Esperanza. Quería que fuera especial, memorable, digna de la familia Villaseñor. Pero hace 6 meses todo cambió.
Estaba en la ciudad, en Guadalajara, en una reunión con unos proveedores de ganado, y al bajar las escaleras en el hotel, me resbalé. Fue una caída fea que me torció la rodilla severamente. El doctor recomendó una cirugía, pero había una complicación. Mi presión arterial estaba alta y necesitaba estabilizarse antes de la operación. Entonces, por mientras necesitaba una silla de ruedas temporalmente, hasta que la rodilla sanara lo suficiente para caminar con un bastón, Roberto vino a visitarme al hospital con Valeria, y vi algo en sus ojos. No era preocupación, sino molestia, como si mi lesión fuera un inconveniente personal. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar la silla de ruedas? El doctor dice que 3 meses, tal vez 4, hasta que la rodilla sane. Eso es, papá, la boda es en 5 meses. Lo sé, hijo, estaré bien para entonces. Tal vez con un bastón, pero ahí estaré. Vi un intercambio de miradas entre Roberto y Valeria, una comunicación silenciosa que no entendí completamente, pero que me inquietó. Durante las siguientes semanas, en la recuperación, Roberto me visitaba, pero las visitas eran diferentes, más cortas, más tensas, como si estuviera cumpliendo con una obligación y no visitando por un cariño genuino. Y entonces un día, 2 meses después de la lesión, escuché una conversación. No fue planeado, sino porque llegaron temprano y yo estaba en el estudio del piso de arriba y sus voces viajaban desde la sala. «No puede seguir así», decía Valeria con una frustración clara. «Tu padre en la silla de ruedas, siendo el centro de atención, arruinando la estética de la boda. ¿Qué sugieres?» «Es mi padre y es su propiedad. Sugiero que lo mantengas discreto, en el fondo, en una mesa apartada, donde no sea el protagonista. Roberto, es mi boda, nuestra boda. No quiero las fotos con el suegro en la silla de ruedas arruinando la composición. Valeria, eso es cruel, es práctico. Y tu padre, Roberto, seamos honestos, está envejeciendo, está limitado. Y francamente cuidarlo va a ser una carga para ti, para nosotros. Necesitamos pensar en nuestro futuro, no en el pasado representado por un hombre en una silla de ruedas. Estoy sugiriendo que establezcas unos límites, que tu padre entienda que aunque sea su propiedad, esta es nuestra celebración, que necesita ser discreto, cooperativo. O tal vez sería mejor si simplemente no viniera. Mi corazón se detuvo, porque mi nuera, la mujer que mi hijo elegía para casarse, estaba sugiriendo que no asistiera a la boda en la propiedad que yo construí, porque era un estorbo en una silla de ruedas. Y esperé la respuesta de Roberto. Esperé que defendiera a su padre, que rechazara la sugerencia vil. Pero lo que dijo fue peor que el silencio. Tienes un punto. Papá en la silla de ruedas va a complicar todo. Las fotos, la logística, la atención. Tal vez podemos tener una ceremonia pequeña, íntima, sin él, y después una celebración grande donde puede estar discretamente. Eso es perfecto, Roberto. Sabía que entenderías. Tu padre tuvo su tiempo, ahora es el nuestro, y no vamos a permitir que su limitación arruine el día perfecto. Me alejé de la ventana con las manos temblando, con una furia tan intensa que pensé que estallaría, porque mi hijo, mi único hijo, estaba planeando excluirme de su boda porque era un inconveniente, porque era un estorbo, y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No los confrontaría, no pelearía, no les daría la oportunidad de mentir, de justificar, de actuar ofendidos. Haría algo mejor, algo más devastador. Fingiría que la rodilla no sanaba. Fingiría necesitar la silla de ruedas más tiempo del necesario. Y observaría, documentaría cada insulto, cada plan, cada demostración de su verdadera naturaleza. Y cuando tuvieran todo lo que querían, cuando estuvieran celebrando en la propiedad que era mía, revelaría la verdad de una manera que nunca olvidarían. Llamé a mi doctor confidencialmente. «Doctor Ramírez, necesito que me ayude con algo poco convencional. Dígame, don Ernesto, mi rodilla está sanando bien, ¿verdad?» «Sí, mucho mejor de lo esperado. En 2 semanas podrá caminar con un bastón y en 1 mes podrá caminar normalmente. Y si quisiera,
prolongar la apariencia de necesitar la silla de ruedas sin realmente necesitarla, por unas razones personales. Eso es inusual. ¿Por qué querría hacer eso? Porque necesito ver la verdadera naturaleza de la gente cercana a mí. Y solo la verán si piensan que soy débil, vulnerable, dependiente. Entiendo, don Ernesto, oficialmente no puedo recomendar eso, pero extraoficialmente, si quiere continuar usando la silla de ruedas por unas razones personales, no hay ningún daño médico. Solo asegúrese de hacer los ejercicios para mantener los músculos fuertes para cuando decida sanar. Gracias, doctor. Esto queda entre nosotros, Amilo, por supuesto. Entonces continué en la silla de ruedas semanas después de que podía caminar, fingiendo una debilidad que no sentía, y observaba cómo Roberto y Valeria actuaban diferente, pensando que no notaba nada, pensando que era un tonto inválido que no entendía nada. Ya escuché más conversaciones durante las visitas, cuando pensaban que no podía oír o cuando pensaban que estaba dormido. «Tu padre está empeorando», decía Valeria un día. «¿Viste cómo ni siquiera intenta pararse? Se está rindiendo. Tal vez es la depresión. Desde que mamá falleció nunca fue el mismo. Sea lo que sea, Roberto, necesitas prepararte para la eventualidad de que necesite un cuidado permanente. Y honestamente no podemos hacer eso. No con nuestra vida, nuestros planes. Tal vez es tiempo de considerar las opciones». «¿Qué opciones?» «Las residencias, los lugares especializados donde la gente entrenada puede cuidarlo, donde no sea una carga para ti, para nosotros. No sé si puedo hacer eso. Roberto, piensa prácticamente. Tu padre tiene 65 años. Podría vivir otros 20 años. ¿Quieres pasar esos 20 años siendo un enfermero? ¿O quieres vivir tu vida con una esposa, con unos hijos eventualmente, con la libertad? Cuando lo pones así, es la única manera de ponerlo. Y Roberto, el rancho, el salón, todo eventualmente será tuyo. Pero mientras tanto necesitas asegurar que tu vida no esté en pausa, esperando que un padre anciano finalmente... No terminó la frase, pero la implicación era clara. Esperando que yo falleciera para que pudieran heredar, para que pudieran vivir sin la carga. Grabé esa conversación con el teléfono escondido en la silla de ruedas. Grabé otras durante las semanas siguientes, documentando cada insulto, cada plan, cada demostración de que me veían como un obstáculo y no como un padre, no como una persona, solo como un inconveniente que necesitaba ser manejado. 3 meses antes de la boda, Roberto vino con una noticia que sabía que llegaría eventualmente. «Papá, sobre la boda, Valeria y yo hemos estado pensando. Y decidimos hacer la ceremonia pequeña, solo con la familia inmediata, en una capilla privada». «¿Y la recepción? ¿En la hacienda?» «Sí. Pero papá, será grande, con mucha gente, con mucho movimiento. Y con tu silla de ruedas pensamos que tal vez sería más cómodo para ti si te quedaras aquí en la casa y celebramos por ti después. Algo tranquilo. ¿Me estás diciendo que no quieres que vaya a tu boda?» «No es que no quiera, es que, papá, será complicado logísticamente. Y no queremos que te sientas incómodo o fuera de lugar. Fuera de lugar. En la propiedad que yo construí, en el salón que es mío, me sentiría fuera de lugar. Papá, no lo hagas más difícil. Es una decisión de Valeria y mía, y ya está tomada. Entiendo. Entonces van a usar la hacienda Villaseñor para su boda sin invitarme. Lo ponemos a tu nombre en las invitaciones como el anfitrión, pero físicamente creemos que es mejor si no asistes». «Ya veo. Y supongo que esperas que pague por todo, la decoración, la comida, la música, todo, mientras me quedo en casa solo, excluido de la celebración de mi único hijo. Papá, siempre has dicho que la hacienda es para la familia. Esto es la familia, mi familia nueva». «Tu familia nueva que no me incluye. No lo tomes así. ¿Cómo más debo tomarlo, Roberto? Me estás diciendo en la cara que soy un estorbo, que mi presencia arruinaría tu día perfecto porque estoy en una silla de ruedas. Papá, por favor, vete. Vete antes de que diga algo de lo que no pueda retractarme». Se fue, y me quedé con una furia contenida, con un plan formándose en mi mente. Porque ahora tenía todo: la confesión de la exclusión, la razón clara,
la justificación perfecta para lo que vendría después. Llamé a mi abogado, el licenciado Fuentes, quien había manejado los asuntos legales del rancho durante 20 años. Don Ernesto, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito modificar algunos documentos relacionados con la Hacienda Villaseñor y con el rancho. Urgentemente. ¿Qué tipo de modificaciones? Quiero crear un contrato para el uso de la hacienda específico para la boda de Roberto, con unas cláusulas muy específicas. ¿Qué cláusulas? Que el uso de la hacienda para la boda es condicional a que yo, como el dueño, sea invitado como el huésped de honor. Y que si esta condición no se cumple, tengo el derecho de cancelar el evento en cualquier momento, sin previo aviso, sin ningún reembolso. Eso es inusual, pero es legal. ¿Roberto firmará esto? No tiene opción. Si quiere usar la hacienda, firmará. Y licenciado, hay más. Quiero cambiar el testamento inmediatamente. ¿Cómo? Roberto estaba como el único heredero recibiendo todo. El rancho, la hacienda, las propiedades, todo. Quiero cambiar eso a un fideicomiso con los beneficiarios siendo unas organizaciones benéficas. Roberto recibe nada. Don Ernesto, eso es drástico. ¿Está seguro? Completamente seguro. Mi hijo me excluyó de su boda por ser un estorbo, por estar en una silla de ruedas. Entonces él será excluido de la herencia por ser ingrato. Está bien, prepararé los documentos. ¿Cuándo quiere firmarlos? Mañana. Y licenciado, la máxima discreción. Nadie puede saber, especialmente Roberto, hasta que sea el momento correcto. Durante las siguientes semanas continué con la actuación. El hombre en la silla de ruedas, aparentemente resignado a la exclusión, aparentemente aceptando que su hijo se avergonzaba de él, pero en realidad estaba planeando, preparando, documentando todo para el momento final. Los documentos fueron firmados. El contrato de uso de la hacienda con la cláusula específica, el uso de las instalaciones, es condicional a que Ernesto Villaseñor sea invitado como huésped de honor a la ceremonia y la recepción. El incumplimiento de esta condición otorga al propietario el derecho de cancelar el evento inmediatamente. Le presenté el contrato a Roberto una semana después de nuestra conversación tensa. Hijo, si quieres usar la hacienda necesito que firmes esto. Es una formalidad legal para el seguro, para los permisos. Roberto apenas leyó el documento. Demasiado confiado, demasiado seguro de que su papá anciano en la silla de ruedas era manejable. Firmó sin cuestionar, sin leer las cláusulas importantes, sin entender la trampa que acababa de activar. Listo. ¿Algo más? No, hijo. Solo asegúrate de seguir los términos exactamente. Por supuesto, papá. Y sobre lo otro, sobre no asistir. Gracias por entender. Sé que es difícil, pero es para lo mejor. Claro, hijo, para lo mejor. Se fue con el contrato firmado, con su propia sentencia ejecutada. Y yo sonreí con una sonrisa fría, sin ningún humor, porque había tomado el primer paso hacia la venganza perfecta. El siguiente paso era más difícil, más personal. Necesitaba continuar fingiendo la debilidad mientras secretamente me fortalecía, preparándome para el momento donde revelaría la verdad. Cada noche, cuando la casa estaba vacía, cuando nadie miraba, practicaba caminar. Primero con el bastón, después sin nada, ejercitando los músculos, recuperando la fuerza, hasta que podía caminar normalmente, perfectamente, sin dolor, sin ninguna limitación. Pero durante el día, cuando Roberto me visitaba, cuando los empleados estaban cerca, volvía a la silla de ruedas actuando débil, actuando derrotado, manteniendo la ilusión que todos esperaban ver. También contraté a un investigador privado para seguir a Roberto y Valeria, para documentar el comportamiento, para obtener la evidencia adicional de su verdadera naturaleza. Los reportes llegaban semanalmente y confirmaban todo. Roberto y Valeria gastaban mi dinero liberalmente en los restaurantes caros, en los viajes, en la ropa de diseñador, mientras planificaban la boda más extravagante con mi financiamiento, pero sin mi presencia. El investigador también capturó una conversación en un restaurante donde Valeria hablaba con sus amigas, sin saber que la mesa cercana tenía un micrófono direccional. Finalmente convencí a Roberto de dejar al viejo en la casa.
Honestamente, ver al suegro en la silla de ruedas en mis fotos de boda sería una pesadilla. Ya es bastante malo que tenga que usar su rancho horrible, pero al menos puedo decorarlo y hacerlo presentable. ¿Y después de la boda? ¿Qué pasa con el suegro? Después trabajamos en Roberto para ponerlo en una residencia, un lugar donde la gente entrenada puede lidiar con él, y nosotros heredamos todo. El rancho vale millones y el salón genera los ingresos constantes. Todo será nuestro. Solo necesitamos esperar que el viejo finalmente... Las risas siguieron, frías y calculadoras, y la grabación capturó todo con una claridad indiscutible. La evidencia de la conspiración, de la codicia, de la total falta de respeto. 2 meses antes de la boda, el médico de Roberto me contactó extrañamente. «Don Ernesto, necesito hablar con usted sobre algo delicado». «Adelante, doctor». Roberto vino preguntando sobre su condición, específicamente sobre el pronóstico, sobre cuánto tiempo podría vivir en su estado. ¿Mi estado? Sí. Y don Ernesto, la manera en que preguntaba no era la preocupación filial. Era casi como si estuviera calculando, evaluando cuándo podría heredar. Entiendo. ¿Y qué le dijo? Le dije que usted está saludable, que podría vivir fácilmente otros 20 años, y vi la decepción en su rostro, real y genuina, como si eso fuera una mala noticia. Gracias por decirme, doctor, don Ernesto. No sé qué está pasando, pero sea cuidadoso con su hijo, porque lo que vi en sus ojos no era amor, era algo más oscuro. Esa llamada confirmó lo que ya sabía, pero escucharlo de un tercero, de un profesional médico, le daba un peso adicional. Roberto no solo me veía como un estorbo, me veía como un obstáculo a la herencia, y estaba calculando, esperando mi salida. 1 mes antes de la boda organicé una reunión con el personal de la Hacienda Villaseñor, con el gerente, con los coordinadores de eventos, con la seguridad. Todos eran los empleados leales que habían trabajado conmigo durante años. Gracias por venir. Hay algo importante que necesito decirles. Claro, don Ernesto. ¿Qué pasa? La boda de Roberto en 3 semanas va a tener un cambio que nadie espera. Y necesito su apoyo, su discreción y su lealtad absoluta. Siempre la tiene, don Ernesto. Díganos qué necesita. Les expliqué el plan completo, cómo Roberto me había excluido, cómo fingía la debilidad, cómo planeaba aparecer en un momento específico durante la tornaboda, el día después de la ceremonia, cuando todos estuvieran celebrando, confiados y relajados. Y cuando aparezca, cuando entre caminando, quiero que sigan mis órdenes inmediatamente, sin cuestionar, incluso si Roberto protesta. ¿Entendido? Entendido, don Ernesto. Pero, ¿está seguro? Es su hijo, su boda. Es mi hijo que me deshonró, que me excluyó, que conspiró contra mí. Entonces sí, estoy seguro. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida. También preparé otro elemento crucial para el impacto máximo. Contraté a un videógrafo profesional para capturar todo. La llegada de los invitados, la ceremonia desde lejos y especialmente la tornaboda, mi entrada, las reacciones, todo. Para la posteridad, para la evidencia, para compartir con la familia extendida que necesitaba saber la verdad. 2 semanas antes de la boda, Roberto vino con la última petición. Papá, sobre el financiamiento. Necesitamos 50,000 más para la orquesta, para los fuegos artificiales, para los detalles finales. 50,000 más, Roberto. Ya gasté 300,000 en la decoración, en la comida, en el licor. ¿Cuánto más? Es mi boda, papá, una vez en la vida, y dijiste que la hacienda era para la familia. Dije eso cuando pensaba que sería incluido en mi familia, en una celebración que supuestamente me honraba, pero ahora soy excluido. Entonces, ¿por qué debería pagar? Porque eres mi padre y esto es lo que los padres hacen. Lo que los padres hacen. Roberto, los padres dan el amor, el apoyo, el sacrificio durante las décadas y reciben ¿qué? Reciben ser llamados un estorbo, ser excluidos, ser tratados como una vergüenza. Papá, no empieces. No empiezo nada, termino algo. Pero está bien. Tendrás tus 50,000 para la boda perfecta en la propiedad que construí sin mi presencia. Disfrútalo porque será la última vez que uses mi dinero. ¿Qué significa eso?
Significa exactamente lo que dije. Ahora vete, tengo las cosas que hacer. Después de que se fue, transferí el dinero, el último pago, la última contribución a la boda donde no era bienvenido. Y sentí no la tristeza, sino la anticipación, porque pronto, muy pronto, Roberto entendería el costo de deshonrar a su padre. La semana de la boda llegó y la casa se llenó de la actividad. Roberto y Valeria coordinando, los proveedores llegando, los decoradores transformando la hacienda en la visión de Valeria, elegante, costosa, impresionante. Y yo observaba desde la silla de ruedas como un actor observando el ensayo de una obra, sabiendo que el acto final, el que realmente importaba, todavía no había llegado. El día antes de la boda, Roberto vino por la última vez antes de la ceremonia. Papá, mañana es el día grande, y quiero que sepas que aunque no estarás físicamente, estarás en nuestros pensamientos. Qué reconfortante. Papá, no seas así. Estás haciendo esto más difícil. ¿Yo lo hago difícil, Roberto? ¿Me excluiste de la boda en mi propiedad y esperas qué? ¿La gratitud? Esperaba la comprensión, pero claramente eso es mucho pedir. Tienes razón. Es mucho pedir. Ahora vete. Prepárate para tu día perfecto sin el estorbo de un padre arruinando las fotos. Se fue furioso, y yo sonreí porque su furia era nada comparado con lo que sentiría en 24 horas. La noche antes de la boda no dormí, no por los nervios, sino por la anticipación. Repasé el plan, verifiqué cada detalle, asegurándome de que nada fallaría, de que el momento sería perfecto. La mañana de la boda llegó. Un sábado hermoso con el cielo despejado, con la temperatura perfecta, el día ideal para una celebración. Y desde mi casa, a 1 kilómetro de la hacienda, escuchaba los sonidos, la música en la distancia, las risas, la celebración comenzando. Roberto se casó sin mí en una capilla privada con Valeria, con la familia de ella, con los amigos selectos. Y después todos fueron a la hacienda Villaseñor, a la recepción, a la celebración grande en mi propiedad sin mi presencia. El investigador enviaba las fotos en tiempo real de Roberto y Valeria felices y radiantes, celebrando sin la culpa, sin el remordimiento, como si excluir al padre fuera una decisión perfectamente aceptable. Y esperé, porque la venganza, la verdadera venganza, no es un plato que se sirve inmediatamente. Es un plato que se sirve cuando nadie lo espera, cuando la guardia está abajo, cuando la vulnerabilidad es máxima. El domingo llegó, el día de la tornaboda. Es una tradición mexicana donde la celebración continúa el día después de la boda con la comida, la bebida, la música y la relajación después de la tensión del día anterior. Roberto había planeado una tornaboda elaborada en la hacienda también, para 200 invitados. La comida, el mariachi, la fiesta que duraría hasta la noche. Era una celebración del matrimonio nuevo, de la vida nueva, del futuro sin un padre estorbo interfiriendo. Esa mañana me preparé cuidadosamente. Me puse un traje impecable, las botas nuevas, el sombrero, como el patrón que era, como el dueño de la tierra, como el hombre que construyó un imperio, no como un inválido débil que mi hijo imaginaba. Practiqué caminar una vez más, asegurándome de que los pasos fueran firmes y seguros, sin ningún titubeo, porque la entrada tenía que ser perfecta, impactante, inolvidable. A las 3 de la tarde, cuando la tornaboda estaba en pleno apogeo, cuando todos habían bebido, comido y relajado, manejé a la hacienda solo, sin la silla de ruedas, sin el bastón, solo yo en mi camioneta, estacionándome frente a la entrada principal. El personal de seguridad, mis empleados, me vieron llegar y asintieron, sabiendo lo que venía, preparados para seguir las órdenes sin importar el caos que seguiría. Salí de la camioneta y caminé hacia las puertas grandes, las puertas de madera maciza que daban al salón principal donde 200 personas celebraban sin saber que el dueño, el que habían ignorado, estaba a punto de entrar. Respiré profundo, empujé las puertas y entré. El ruido era tremendo, la música, las risas, las conversaciones, la celebración en pleno apogeo. Pero cuando entré, cuando di los primeros pasos caminando sin ninguna ayuda, el ruido comenzó a bajar.
Primero los que estaban cercanos a la puerta notaron, señalando con las expresiones de shock y confusión, porque don Ernesto, el que supuestamente estaba postrado, caminaba perfectamente. Después los otros voltearon, viendo, y el silencio se esparció como una onda hasta que la música se detuvo, las conversaciones cesaron y 200 pares de ojos me miraban. Caminé despacio, deliberadamente, hacia el centro del salón donde Roberto y Valeria estaban en la mesa principal, con las expresiones que pasaban de la confusión a la comprensión, al horror absoluto. «¿Papá?», susurró Roberto. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás caminando?». No respondí todavía. Solo continué caminando hasta estar frente a la mesa principal, frente al hijo que me traicionó, frente a la nuera que conspiró contra mí, con una audiencia de 200 personas, todas esperando, todas observando. Y entonces miré al gerente de la hacienda, mi empleado, quien estaba al lado esperando la señal, y dije 3 palabras que cambiarían todo. La fiesta terminó. El silencio que siguió fue absoluto, como si 200 personas hubieran dejado de respirar simultáneamente. Y Roberto, mi hijo, se levantó de la silla, con el rostro mezclando el shock, la confusión y el pánico creciente. «¿Papá? ¿Qué significa esto? ¿Qué estás diciendo?». Me volteé hacia él con una expresión que no mostraba nada excepto la frialdad absoluta. «Significa exactamente lo que escuchaste. La fiesta en mi propiedad terminó. Todos tienen 30 minutos para recoger las pertenencias y salir». «No puedes hacer eso. Esta es mi tornaboda. Estos son mis invitados. Son tus invitados en mi propiedad que usaste bajo un contrato que firmaste sin leer, que específicamente establecía que mi presencia como huésped de honor era la condición para el uso de las instalaciones». Vi el reconocimiento aparecer en los ojos de Roberto, la memoria de firmar los papeles sin el cuidado, sin la atención. Y después el horror, comprendiendo la trampa en la que había caído. Eso es una trampa, una manipulación. Es un contrato legal que violaste al excluirme de la ceremonia, al llamarme un estorbo, al celebrar sin invitarme como acordamos. Valeria intervino con la voz aguda y desesperada. «Don Ernesto, no puede hacer esto. Es nuestra celebración. Nuestro matrimonio. Su matrimonio que celebran con mi dinero, en mi propiedad, sin mi presencia. Porque según ustedes, soy un estorbo en una silla de ruedas arruinando la estética. ¿No es así? ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas. Sé que conspiraron para excluirme. Sé que planeaban ponerme en una residencia después de la boda. Sé que Roberto preguntó al médico cuánto tiempo más viviría, calculando la herencia. Sé todo». Roberto retrocedió como si hubiera sido golpeado. Has estado espiando, grabando. He estado protegiendo, documentando tu traición, tu codicia, tu completa falta de respeto. Y ahora, Roberto, ahora todos verán quién eres realmente». Me volteé hacia los invitados, 200 personas, la familia extendida, los amigos, los conocidos, todos observando el drama desarrollarse. Y hablé con una voz que no dejaba ninguna duda. «Disculpen la interrupción de la celebración, pero necesitan saber por qué terminé la fiesta. Mi hijo Roberto me excluyó de su boda porque estaba en una silla de ruedas, porque según su esposa soy un estorbo que arruinaría las fotos, y porque según ellos, cuidarme es una carga que no quieren soportar». Los murmullos comenzaron entre los invitados, mirando a Roberto, a Valeria, con las expresiones cambiando del shock al juicio. Durante meses fingí necesitar la silla de ruedas cuando podía caminar perfectamente, porque necesitaba ver la verdadera naturaleza del hijo que crié. Y lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Saqué el teléfono y reproduje las grabaciones a través del sistema de sonido del salón. La primera conversación de Valeria, sugiriendo excluirme, Roberto aceptando. La segunda discutiendo ponerme en una residencia. La tercera de Valeria con las amigas, riéndose sobre esperar que el viejo finalmente falleciera. Con cada grabación, los rostros de los invitados se oscurecían, mirando a Roberto y Valeria con el disgusto creciente, y la pareja en la mesa principal
se hundía en la vergüenza pública, completa y devastadora. Robertos, continué, gasté 400,000 pesos en tu boda, en la decoración, en la comida, en la música, todo para un evento del que fui excluido, y ahora recupero mi propiedad, mi dignidad y mi derecho a decidir quién celebra aquí. Papá, por favor, podemos hablar, resolver esto privadamente. No hay nada que resolver y nada será privado. Porque, Roberto, me humillaste públicamente al excluirme del evento familiar más importante. Entonces, tu humillación también será pública. Valeria intentó una táctica diferente. Las lágrimas dramáticas y exageradas. Don Ernesto, lo siento. Cometimos un error, un terrible error, pero por favor no arruine nuestro matrimonio sobre esto. No arruino nada. Ustedes lo arruinaron con la codicia, con la crueldad, con el cálculo frío de cómo beneficiarse del padre que dio todo, y ahora pagan el precio. ¿Qué precio?, preguntó Roberto con la voz temblorosa. Primero tienen 30 minutos para desalojar mi propiedad. Todos los invitados, todo el personal, todo sale ahora. Y después les muestro las otras consecuencias de traicionar a la familia. Hice una señal al gerente, quien inmediatamente activó el anuncio. Señoras y señores, lamentamos informar que el evento ha sido cancelado por el propietario. Por favor, recojan las pertenencias y procedan a la salida. Agradecemos la comprensión. El caos siguió. Los invitados se miraban entre sí, algunos protestando, otros simplemente saliendo, queriendo evitar el escándalo. Y la familia de Valeria, sus padres, se acercaron con las expresiones furiosas. «Esto es un ultraje», gritó el padre de Valeria. «No puede simplemente echar a todos. Puedo y lo hago en mi propiedad que su hija y mi hijo usaron sin honrar el acuerdo. Demandaremos. Esto es un abuso. Demanden todo lo que quieran. Tengo el contrato firmado, tengo las grabaciones, tengo la evidencia de la conspiración, del intento del fraude emocional. Demanden y perderán cada paso». La madre de Valeria intentó apaciguar. «Don Ernesto, somos la familia ahora. Debemos resolver esto como los adultos». ¿La familia? La familia no conspira. La familia no excluye. La familia no trata a los ancianos como las cargas, como los obstáculos, como los estorbos. Entonces no somos la familia y nunca lo seremos. Durante la siguiente media hora el salón se vació. Los invitados salían, algunos disculpándose conmigo, otros solo queriendo escapar de la incomodidad. El personal recogía, guardaba, limpiaba la evidencia de la celebración que terminó tan abruptamente. Roberto y Valeria fueron los últimos, parados en la entrada con las expresiones derrotadas. Y Roberto intentó una vez más. «Papá, si hay algo que pueda hacer para arreglar esto. Hay algo que puedes hacer». «¿Qué?». «Aprender de esto. Aprender que las acciones tienen las consecuencias, que traicionar a la familia tiene un precio». «Y Roberto, el precio no terminó, apenas comienza». «¿Qué significa eso?». «Significa que mañana hablamos con el abogado sobre las otras consecuencias de tus decisiones». «¿Qué otras consecuencias?». «Lo verás. Ahora vete, fuera de mi propiedad. Y Roberto, no regreses hasta que te invite, si es que alguna vez lo hago». Se fueron finalmente, dejándome en el salón vacío con la decoración todavía en el lugar, con la evidencia de la fiesta que nunca se completó. Y me senté en la silla que había sido de Roberto, en la mesa principal, y permití que la emoción llegara. No era una satisfacción simple, era una mezcla compleja del sentimiento de justicia, de la tristeza, del alivio, porque aunque había ganado, aunque había demostrado el punto, también había perdido. Al hijo, a la relación, a la ilusión de la familia que nunca volvería a ser. El gerente se acercó. «Don Ernesto, ¿necesita algo?». «No, gracias por todo, por la lealtad, por seguir las órdenes incluso cuando fue difícil. Siempre, don Ernesto. Pero si me permite, ¿está seguro de esto, de romper así con su hijo?». «No estoy seguro de nada excepto que era necesario, que Roberto necesitaba aprender, que no podía permitir que continuara tratándome como un estorbo sin las consecuencias». «Entiendo. ¿Y ahora?». «Ahora limpiamos, documentamos todo para el respaldo legal. Y mañana termino lo que empecé».
Esa noche, solo en la casa revisé todo. Las grabaciones, las fotos, los videos que el videógrafo capturó de mi entrada, de las reacciones, del desalojo completo. Todo documentado, todo preservado. Y llamé a la familia extendida, a los tíos, a los primos, a los amigos cercanos, enviando los videos, explicando la situación, asegurando que la verdad, mi versión de la verdad con la evidencia sólida, llegara primero antes de que Roberto pudiera manipular la narrativa. Las respuestas llegaron rápidamente: el shock, el apoyo, la indignación en mi favor contra Roberto. Y algunos confesaron que habían notado los cambios en Roberto después de conocer a Valeria, pero no habían querido intervenir. Don Ernesto hizo lo correcto aunque doloroso. Su hijo necesitaba esa lección aunque drástica. Estamos con usted, la familia está con usted. Esas palabras ayudaron porque aunque había perdido al hijo, todavía tenía a la familia extendida, leal, que entendía, que valoraba el respeto, la dignidad, los valores que Roberto había olvidado. La siguiente mañana, el lunes, fui a la oficina del licenciado Fuentes, mi abogado, con Roberto, quien había sido citado oficialmente para la reunión urgente sobre los asuntos patrimoniales. Roberto llegó viéndose destrozado, sin dormir, con las ojeras, con el traje arrugado, como un hombre que había pasado la noche peor de su vida. «Buenos días», saludó el licenciado Fuentes profesionalmente. «Buenos días», murmuré yo. Roberto solo asintió sin las palabras. «Roberto, don Ernesto me pidió organizar esta reunión para informarte sobre los cambios en el testamento y en la estructura patrimonial, efectivos inmediatamente». «¿Qué cambios?», preguntó Roberto con la voz débil. El licenciado abrió la carpeta con los documentos legales, oficiales registrados. Primero, el testamento ha sido modificado completamente. Anteriormente eras el único heredero de todo: el rancho, la hacienda Villaseñor, las propiedades, las cuentas, todo valuado aproximadamente en 80 millones de pesos. Vi la esperanza aparecer brevemente en los ojos de Roberto. Sin embargo, el Nuevo Testamento, firmado y registrado hace 2 meses, establece un fideicomiso con los beneficiarios, siendo 3 organizaciones benéficas enfocadas en el cuidado de los ancianos que especifica don Ernesto. ¿Qué? No, no puedes. Soy tu hijo. Eres el hijo que me traicionó, que conspiró contra mí, que me vio como una carga, como un estorbo. Entonces, Roberto, no heredas nada, cero. Todo va a la caridad, a ayudar a los ancianos que son tratados como yo fui tratado por sus familias. Papá, por favor, podemos arreglar esto. No hay ningún arreglo. La decisión está tomada, los documentos están registrados. Y Roberto, hay más. ¿Más? Sí. Durante años te di el dinero mensualmente, la ayuda, el apoyo, los préstamos que nunca pagaste. El total durante 10 años es aproximadamente 2 millones de pesos. Eso fue la ayuda familiar, el regalo. No fueron los regalos, fueron los préstamos que documenté cada uno con la expectativa del repago eventual. Y ahora, Roberto, los cobro. ¿Los cobras? No tengo 2 millones, no tengo nada. Entonces tienes un problema porque legalmente debes esa cantidad con los intereses que se acumularon durante los años. El total adeudado es 2.400.000 pesos. Esto es la venganza, la pura venganza. Esto es la justicia, Roberto. Tomaste de mí durante años sin la gratitud, sin el respeto, pensando que era la obligación, que papá siempre daría sin los límites, sin las consecuencias. Ahora aprendes que todo tiene un precio. ¿Y cómo se supone que pague? No tengo un trabajo real, no tengo los ingresos estables. Entonces consigue el trabajo real y estable y pagas mensualmente con el plan que estableceremos, o enfrentas las acciones legales, el embargo de los bienes. Todo legal, todo documentado. Papá, por favor, no me hagas esto. No te hago nada. Tú te hiciste esto con las elecciones, con la traición, con cada decisión que te llevó aquí. El licenciado Fuentes continuó. También hay una orden de restricción temporal que prohíbe a Roberto y a Valeria acercarse a las propiedades de don Ernesto sin el permiso explícito. La violación resulta en los cargos por la invasión y el acoso. Me estás prohibiendo ir al rancho,
a la casa donde crecí. Te estoy protegiendo de ti mismo. Porque Roberto, si apareces sin la invitación, sin el control, dirás las cosas, harás las cosas que empeorarán la situación. Entonces sí, estás prohibido hasta que demuestres que puedes comportarte con el respeto. Esto es la locura, papá. Perdiste la razón. No perdí nada excepto al hijo que no valoraba lo que tenía. Y Roberto, sobre Valeria, sobre su familia, les sugiero que no intenten las acciones legales contra mí porque tengo la evidencia, las grabaciones, los testimonios de la conspiración, del intento del fraude emocional, de todo, y usaré cada pieza para defenderme. Valeria está devastada, su familia está furiosa. Que estén. Me importa cero. Valeria conspiró, manipuló, calculó. Entonces que enfrente las consecuencias como tú las enfrentas. ¿Y qué ahora? ¿Vivimos como los enemigos? Vivimos como los extraños hasta que, si alguna vez, demuestras el cambio genuino, el remordimiento real, la transformación que toma los años, no los días. Entonces tal vez consideramos la reconexión. Pero Roberto, no esperes el perdón rápido. No esperes la restauración fácil. Destruiste la confianza completamente y reconstruirla tomará el tiempo que tal vez no tengas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tanto castigo? Porque necesitas aprender lo que Esperanza, tu madre, te habría enseñado si estuviera viva. Que la familia es sagrada, que el respeto es fundamental, que los ancianos no son los estorbos, son los pilares, son la historia, son la fundación. Y cuando los tratas como la basura, pierdes el derecho a su amor, a su apoyo, a su herencia. Roberto lloró finalmente, no con las lágrimas manipuladoras, sino con el llanto real de un hombre quebrado que entendía finalmente la magnitud de lo que perdió. Lo siento, papá, lo siento tanto. Lo sé, pero Roberto, lo siento no es suficiente. Las acciones son suficientes. El cambio sostenido durante los años es suficiente. Las palabras son solo el aire. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer?, preguntó Roberto con la voz quebrada. Necesito que crezcas, que encuentres un trabajo real, que pagues las deudas, que dejes a Valeria si es tan tóxica como la evidencia sugiere, que reconstruyas tu vida sobre una base de integridad, no de las expectativas de una herencia que ya no existe. ¿Y si hago eso? ¿Si cambio? Hay una oportunidad, tal vez, en años. Si el cambio es genuino, consideraré una modificación al testamento. No una restauración completa, pero un reconocimiento del 5%, 10% eventualmente, si demuestras consistentemente que eres un hombre diferente. 5% de 80 millones es 4 millones. Eso es algo. Es una motivación, Roberto, pero no una garantía. Y no viene fácil. Viene con el trabajo, con el sacrificio, con años de demostrar que no eres quien fuiste en esa conspiración, en esa boda, en ese rechazo cruel de un padre que te dio todo. La reunión terminó con Roberto saliendo destruido, pero tal vez, solo tal vez, con una semilla de comprensión de que las acciones tienen las consecuencias y que reconstruir, aunque posible, requiere más que las disculpas. Durante las siguientes semanas, la historia se esparció en la región, entre la comunidad. Don Ernesto, que confrontó al hijo públicamente en la tornaboda, terminando la fiesta, desalojando a todos por la traición familiar. Las reacciones fueron mixtas. Algunos apoyaban, hizo lo correcto, el hijo irrespetuoso merece la lección. Otros criticaban, fue muy duro, demasiado público, una humillación innecesaria. Pero la mayoría entendía porque muchos habían experimentado algo similar. Los hijos ingratos, la familia codiciosa, los ancianos tratados como las cargas. Y mi acción, mi confrontación pública, resonaba como un ejemplo de la dignidad defendida, del respeto exigido. Roberto intentó contactarme varias veces con las llamadas, los mensajes, las cartas. Algunas eran suplicantes, otras resentidas, pero todas fueron ignoradas porque necesitaba el tiempo, el espacio para procesar, para decidir si quería, si podía, reconstruir la relación con el hijo que traicionó tan completamente. Y Valeria intentó una táctica diferente, apareciendo en el rancho sin la invitación.
violando la orden de restricción, suplicando, gritando, amenazando, hasta que la seguridad la escoltó fuera, y presenté los cargos por la violación, enviando un mensaje claro de que los límites eran reales y serían aplicados. El juicio por la violación de la orden de restricción fue breve pero revelador. Valeria llegó con un abogado caro, preparada para pelear, pero cuando el juez vio las grabaciones, cuando escuchó la evidencia de la conspiración, cuando entendió el contexto completo, su decisión fue rápida. «Señora Flores», dijo el juez con un tono severo, «usted no solo violó una orden de restricción legal, sino que lo hizo después de participar en una conspiración documentada para manipular y excluir al demandante de un evento familiar en su propia propiedad. La orden de restricción se extiende por 2 años adicionales. Cualquier contacto futuro resultará en cargos criminales más severos». Valeria salió de la corte furiosa, pero más importante, salió de mi vida. Y semanas después me enteré de que ella y Roberto se estaban divorciando. Aparentemente, cuando Valeria entendió que la herencia no vendría, que Roberto tendría que trabajar realmente, que yo no era un padre anciano que iba a capitular ante la presión, decidió cortar sus pérdidas. 3 meses después de la tornaboda, recibí una carta de Roberto, diferente de las otras, más honesta, más quebrada. «Papá, no espero el perdón, no espero que leas esto, pero necesito decir que he estado en la terapia procesando todo lo que hice, cómo traicioné. Y papá, el terapeuta me ayudó a ver que no fue solo Valeria, no fue solo la codicia, fue algo más profundo, fue el resentimiento de años, de sentir que nunca estuve a tu altura, que nunca logré lo que lograste. Y en lugar de trabajar, en lugar de construir algo propio, esperé heredar. Esperé que tu éxito se convirtiera en el mío sin el esfuerzo. Y eso es patético. Y papá, lo veo ahora. Finalmente lo veo. No pido el perdón. No pido la restauración. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser diferente. En ser el hombre del que tú y mamá habrían estado orgullosos eventualmente. Tu hijo, Roberto». Doblé la carta con las lágrimas porque estas palabras sonaban diferentes, sonaban genuinas. Pero también sabía que las palabras eran fáciles, que el cambio real requería los años de las acciones sostenidas. No respondí a esa carta porque responder habría sido dar una esperanza prematura, una validación que Roberto todavía no había ganado. Necesitaba más tiempo, más demostración, más evidencia de que el cambio era real y no otra manipulación. Pero guardé la carta, en un cajón especial donde también guardaba las fotos de Esperanza, las cartas que ella me escribió durante nuestro noviazgo, los recuerdos de cuando la familia era genuina y no corrompida por la codicia. 6 meses después del incidente, Roberto me envió otra carta con una fotografía adjunta. Era él en un sitio de construcción, con el casco, con el chaleco, trabajando. No en una oficina, sino en el campo. «Papá, conseguí un trabajo como el supervisor de construcción. No es glamoroso, no paga como esperaba, pero es honesto. Estoy aprendiendo, estoy trabajando con las manos, estoy construyendo algo real por primera vez en mi vida». Y Valeria se fue. Se divorció de mí cuando entendió que la herencia no vendría, que tendría que trabajar también. Entonces ahora estoy solo, reconstruyendo mi vida desde cero. Y papá, aunque es difícil, aunque a veces me siento perdido, también me siento libre. Libre de las expectativas, de la codicia, de todo lo que me pudría por dentro. Adjunto mi primer cheque de pago. No es mucho, pero es mío, ganado con mi esfuerzo. Y papá, ese sentimiento vale más que cualquier herencia. ¿Tu hijo, Roberto? Miré el cheque adjunto a la carta. Era por 18,000 pesos, 2 semanas de trabajo, una fracción de lo que Roberto solía gastar en un fin de semana cuando vivía de mi dinero. Pero este cheque era diferente. Este cheque representaba algo que Roberto nunca había tenido, el valor ganado con el esfuerzo propio. Guardé esa carta también, y algo en mi corazón comenzó a ablandarse, no completamente, pero lo suficiente para considerar que tal vez, solo tal vez, Roberto estaba realmente cambiando. 9 meses después del incidente, recibí una llamada inesperada del padre Miguel.
el sacerdote de nuestra parroquia que había conocido a Roberto desde niño. «Don Ernesto, necesito hablar con usted sobre su hijo». «¿Qué pasó, padre?» «Nada malo, todo lo contrario. Roberto ha estado viniendo a la iglesia regularmente, no solo los domingos, sino entre semana también. Se ofrece como voluntario en el comedor comunitario, ayudando a servir la comida a las personas sin hogar. Y don Ernesto, he hablado con él varias veces. El cambio que veo es genuino. No está haciendo esto para impresionarlo a usted o para recuperar la herencia. Lo está haciendo porque está buscando el perdón, no el suyo, sino el de Dios y el suyo propio. ¿Y por qué me dice esto, padre? Porque he sido sacerdote durante 40 años y he visto muchos hombres arrepentidos, algunos genuinos, otros actuando. Roberto es genuino. Y don Ernesto, sé lo que hizo, sé cómo lo traicionó, pero también sé que usted es un hombre de fe, y la fe nos enseña que el arrepentimiento verdadero merece la consideración, no necesariamente el perdón inmediato, pero al menos la consideración. Gracias, padre, lo pensaré. Esa llamada me hizo reflexionar, porque el padre Miguel no era alguien que se dejaba engañar fácilmente. Si él veía el cambio genuino en Roberto, tal vez había algo real ahí, pero aún no estaba listo para actuar. Necesitaba más tiempo, más observación, porque había sido herido profundamente, y la curación no venía con una simple llamada telefónica o unas cartas bien escritas. Un año después de la tornaboda, en el aniversario de ese día que cambió todo, Roberto apareció en el rancho. No entró. Se quedó en la entrada, esperando, sabiendo que tenía la orden de restricción, pero arriesgándose de todas formas. La seguridad me avisó. «Don Ernesto, su hijo está aquí. ¿Llamamos a la policía?» «No. Déjenlo esperar. Voy a verlo». Salí de la casa y caminé hacia la entrada donde Roberto estaba parado con el sol de la tarde detrás de él. Se veía diferente, más delgado, más curtido por el sol, con las manos callosas de un hombre que trabajaba con ellas. Llevaba la ropa de trabajo, sucia y desgastada, no el traje caro que solía usar. «Papá», dijo simplemente. «Roberto, sé que tengo la orden de restricción, sé que no debería estar aquí, pero hoy hace un año que me enseñaste la lección más importante de mi vida, y quería agradecerte». «¿Agradecerme?» «Sí, por no rescatarme, por no hacer fácil, por forzarme a tocar el fondo. Porque papá, si me hubieras perdonado rápidamente, si me hubieras dado otra oportunidad sin las consecuencias reales, nunca habría cambiado. Habría continuado siendo el parásito esperando tu dinero, esperando tu salida. Pero el último año, trabajando, sobreviviendo con mi propio esfuerzo, me enseñó más que 30 años de tu apoyo. ¿Y qué aprendiste? Aprendí que el valor de un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye. Que el respeto no se recibe, se gana. Que la familia no es la obligación, es la elección. Y que traicionar a la familia tiene un costo que duele más que cualquier pérdida financiera. Nos quedamos en silencio durante un largo momento, el padre y el hijo, separados por un año de dolor, pero tal vez acercándose por primera vez en décadas. «Roberto», dije finalmente, «vine preparado para este día. Sabía que eventualmente vendrías. Y tenía que decidir qué decirte. ¿Y qué decidiste?» «Decidí que no voy a cambiar el testamento. No todavía, tal vez nunca completamente. Pero lo que puedo hacer es esto. Levanto la orden de restricción. Puedes venir al rancho, no para pedir, no para negociar, sino para visitar. Para reconstruir una relación sin las expectativas financieras. Eso es más de lo que merezco. Probablemente. Pero Roberto, tu madre me habría querido dar esta oportunidad. Y aunque ella no está aquí para verlo, puedo honrar su memoria siendo el padre que ella habría querido que fuera. Justo pero no cruel, firme pero no despiadado. ¿Puedo abrazarte?» Dudé, porque el último año me había endurecido. Me había protegido con las capas de la furia y la decepción. Pero entonces vi algo en los ojos de Roberto, algo que no había visto en años, la vulnerabilidad genuina, el remordimiento real, la esperanza frágil. Sí, nos abrazamos ahí en la entrada del rancho, el padre y el hijo, con un año de dolor entre nosotros, pero también con la posibilidad de algo nuevo,
algo mejor, algo construido sobre la honestidad en lugar de las expectativas. Durante los siguientes meses, Roberto me visitaba regularmente. No pedía nada, solo venía. Trabajábamos juntos en el rancho a veces, hablábamos sobre la vida, sobre esperanza, sobre los errores y las lecciones, y lentamente, muy lentamente, algo sanaba. No era la relación que teníamos antes, esa estaba muerta, enterrada con la traición, pero era algo nuevo, algo diferente, algo construido sobre una base más sólida de la honestidad mutua y el respeto ganado. Roberto me contó sobre su vida durante esos meses, cómo el divorcio con Valeria había sido brutal pero liberador, cómo su trabajo en la construcción le había enseñado el valor del esfuerzo físico, cómo vivir en un apartamento pequeño con lo mínimo le había mostrado que la felicidad no venía de las posesiones materiales. Papá, durante años viví en una prisión de oro, esperando tu dinero, viviendo por encima de mis medios, siempre calculando cuánto más podía obtener de ti. Y ahora, viviendo con lo básico, trabajando con mis manos, soy más feliz de lo que jamás fui cuando tenía todo. Esa es una lección que muchos nunca aprenden, hijo, y me alegra que la aprendieras antes de que fuera demasiado tarde. 18 meses después de la tornaboda, durante una de nuestras conversaciones en el rancho, Roberto sacó un sobre. «Papá, hay algo que quiero darte». «¿Qué es?» «Es un plan de pago, para los 2.400.000 pesos que te debo. Con mi salario actual puedo pagar 25.000 pesos mensuales. Tomará 8 años pagar completamente, pero lo haré, cada peso, con los intereses». Miré el documento. Era detallado, profesional, realista. No era una promesa vaga, era un compromiso concreto. «Roberto, no espero que pagues esto, pero yo sí espero pagarlo, porque papá, durante años tomé de ti sin ninguna intención de devolver, y ese fue uno de mis mayores errores. Entonces ahora, aunque no me lo pidas, aunque levantes la deuda, voy a pagar, no porque tenga que hacerlo legalmente, sino porque necesito hacerlo moralmente». Acepté el documento con un nudo en la garganta, porque este gesto, más que cualquier palabra, me mostraba que Roberto había cambiado fundamentalmente, y cumplió. Cada mes, sin falta, llegaba la transferencia de 25.000 pesos. A veces más cuando había trabajado horas extras. Nunca menos. Durante meses, durante años, demostrando con las acciones lo que las palabras nunca podrían. 2 años después de la tornaboda, en una tarde tranquila mientras revisábamos el ganado juntos, Roberto me preguntó: «Papá, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente?» «Ya te perdoné, hijo, pero perdonar no significa olvidar, no significa restaurar todo como era. Significa aceptar lo que pasó, aprender de eso y seguir adelante de una manera diferente». ¿Y el testamento? El testamento refleja las consecuencias de las acciones. Pero, Roberto, he estado considerando una modificación, no grande, pero un reconocimiento de los 2 años de cambio genuino que has demostrado. No te estoy pidiendo eso, lo sé, y por eso lo considero, porque si me lo pidieras, si esperaras, si actuaras como si merecieras, entonces sabría que no has cambiado realmente. Pero el hecho de que trabajas sin la expectativa, de que visitas sin la agenda, de que reconstruyes sin el cálculo, eso me dice que el cambio es real. 3 años después de la tornaboda organicé una comida en el rancho. Invité a la familia extendida, a los amigos, a todos los que me apoyaron durante el momento más oscuro. Y también invité a Roberto. Durante la comida me levanté para hablar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Hace 3 años pasé por una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Ser traicionado por mi propio hijo. Pero esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó algo importante. Me enseñó quiénes son realmente mi familia. No por la sangre, sino por la lealtad, por el respeto, por el amor genuino. Miré a Roberto, quien escuchaba con las lágrimas en los ojos. Y también me enseñó que la gente puede cambiar, no fácilmente, no rápidamente, pero genuinamente. Mi hijo Roberto cometió errores terribles, errores que merecían las consecuencias que recibió, pero en los últimos 3 años he visto un cambio.
un cambio real en él. No pido que lo perdonen todos inmediatamente. No pido que olviden lo que pasó. Solo pido que reconozcan, como yo lo hago, que un hombre que reconoce sus errores y trabaja para enmendarlos merece una oportunidad. Después Roberto habló, vulnerable ante todos. Hace 3 años fui el peor hijo imaginable, y mi padre me enseñó que las acciones tienen consecuencias. Perdí una herencia, pero gané el respeto propio, la integridad. Gracias, papá, por ser fuerte cuando necesitaba que lo fueras. Si están escuchando esta historia, quiero que entiendan algo fundamental. El respeto no es opcional en la familia. Mi hijo me echó de la boda por ser un estorbo. Entré caminando y dije 3 palabras que cambiaron todo. La fiesta terminó. Fue duro, público, devastador, pero necesario. Porque Roberto necesitaba tocar el fondo para transformarse en el hombre que debió ser. Desde mi rancho en Jalisco, con 68 años, les deseo la sabiduría para reconocer cuándo el amor requiere firmeza, cuándo enseñar vale más que rescatar. Porque lo que dejamos no son las propiedades ni el dinero, sino las lecciones. Y esa lección vale más que cualquier herencia. Gracias por escuchar mi historia.